adoración. Hemos visto cómo la adoración lleva oración y cómo la oración conlleva adoración. Van de la mano, van ligadas. No es imposible separar la oración de la adoración y la oración de la adoración. De alguna manera nos enseñaron que son dos cosas diferentes o hemos marcado como dos áreas de la vida del creyente diferentes, pero no, es una sola área diseñada por Dios para movernos en adoración y en oración, en oración y en adoración. Así que lo sabemos. Y tan cierto como la adoración es visible, audible, integral, mi cuerpo, mis emociones, así como la adoración es notable, se ve, es evidente, también lo debe ser mi oración. Yo no sé por qué cuando decimos orar, tomamos una actitud como de derrota. ¿O no? Présteme atención. Decimos, vamos a orar y todos automáticamente. ¿O no es verdad? ¿No es verdad? Es como una actitud de decir, adoramos, fuego, sé que estoy allá ahora, Señor, saltamos, gritamos, vamos a orar. Pues se nos viene a tirar un balde de agua fría. ¿No es así? Ahora, si la adoración y la oración están ligadas íntimamente en el ADN espiritual del hombre, ¿por qué oramos de esa manera? ¿Por qué nos movemos en la adoración, algunos con la vergüenza aún de abrir la boca? Algunos con la vergüenza, yo oro en mi pensamiento. Está muy bien, pero sabe que Satanás no puede conocer su pensamiento. Satanás conoce su boca, sus declaraciones. Por eso la palabra dice que en nuestra boca hay autoridad de vida y de muerte. ¿Quiere reprender a Satanás? Pues dígaselo. No se lo piense. A ver, Satanás. No, dígaselo, te rechazo, te echo fuera de mi casa. Así como la adoración es evidente, es notable, es relevante, se hace ver, mi oración tiene que ser de la misma manera. Y mi oración no debe ser repetitiva. Y hemos asociado de alguna manera la repetición y le tiramos las tintas a otras religiones que tienen oraciones formadas y escritas que repiten, pero nosotros también somos repetidores de oración. ¿O no? Escúchese usted orar, solamente cuando ora por los alimentos, siempre la misma oración, repetida y monótona. Y el Señor no las escucha. De alguna manera tenemos que entender que la oración tiene que generar conquista. Si la oración no conquista algo, hay algo que en mi vida tengo que ajustar o en mi manera de haber aprendido a orar tengo que ajustar. La oración genera conquista, victoria. Y esto hay que entenderlo con dos principios fundamentales. El primer principio de la oración y de la adoración, que esto es común para los dos, es la santidad. Sin santidad yo no puedo adorar a Dios. ¿Puedo cantar? Por supuesto. Ya lo hemos visto, esto no voy a repetirlo. Pero con la oración es igual. Dios no va a escuchar mi oración cuando estoy en pecado, porque Él mismo, Dios de santidad, limitado a sí mismo, porque Él se limita a sí mismo, Él dice, yo soy santo, el cielo lo declara, Él dice que da vuelta su rostro cuando hay iniquidad. Entonces Él no puede escuchar tu oración si hay pecado oculto en tu vida o si tenés algo escondido por ahí o en tu corazón no hay perdón, en tu corazón no libraste a otros o tenés rencor en tu corazón o tenés ideas en tu corazón. Todo eso te aleja. La oración deja de ser una oración de conquista. ¿Es oración? Sí, es oración. Y aún puede llegar a tener eco en el cielo por misericordia, pero no es la oración por la cual Dios ha preparado a su pueblo, especialmente en este tiempo. La oración en este tiempo debe ser una oración que realmente genere ámbitos de conquista, que podamos tomar aquello que Dios nos ha dado. La oración es una declaración de mi corazón al Dios que adoro. Es una declaración de mi corazón al Dios que adoro. Entonces, de mi corazón no tiene que ver con la manera de orar del otro. Vio que siempre decimos, ay, qué bien que ora. Yo quiero orar como él. Ay, yo no sé orar. Trampa del diablo desgraciado. Porque usted es único. ¿Cuántas personas únicas hay en este lugar? Dígase a sí mismo, yo soy único. Soy buenísimo. Es un par de besos.
Usted es único, usted no es una copia, usted no tiene que ser igual a nadie. Usted es perfectamente único porque un Dios único lo ha diseñado. Entonces en la oración no imite a nadie. ¿Recuerdan los tiempos de las campañas de Anacondia? Los más viejitos. Los más viejitos de las campañas. Él terminaba, cuando empezaba a orar, ¿cuál era su frase? Oíme bien, Satanás. Y cuando yo estaba en las campañas, cuando él decía eso, empezaba el revolío de los demonios para todos lados. ¿Qué hicimos mucho? Nos parábamos en los púlpitos que decíamos, oíme bien, Satanás. Nos hacían pito catalán los demonios. Porque no tiene que ver con lo que yo copie de otro, tiene que ver con la fuente de mi corazón, con la santidad y mi originalidad. Soy original. Yo no puedo imitar a otros. El gran problema que tenemos es que imitamos las oraciones de otros y no desarrollamos el poder de la oración que hay en cada uno de nosotros. Este es el tiempo de desarrollar el poder de la oración que hay en mí. Mi manera de orar es original, así como soy en las expresiones de mi vida cotidiana de manera diferente, así debo serlo en la oración. O sea, la oración tiene como base mi santidad y mi originalidad. Soy original, yo no voy a imitar a nadie, yo no voy a copiar a nadie. Tal vez no tenga las lindas palabras que dicen otros, pero voy a orar con más y mejor concepto de mí mismo y me voy a derramar delante del Señor tal como Él me hizo. No me tengo que disfrazar. Los judíos en los tiempos de Jesús habían disfrazado su oración y estaban delante del trono religioso, ahí muy. Y en cambio el publicano, como muestra el Señor, Él habló desde lo profundo de su corazón. Y esa fue la oración que se escuchó. Entonces, vemos que la oración tiene como base la santidad y mi originalidad. Yo soy único porque Dios me anhela recibir. Y Él ha abierto las puertas del cielo para mí a través de la cruz de Cristo. Pero cuando camino y me acerco ante su trono, la santidad es innegociable para Dios. Dice la palabra, ¿quién subirá a su santo monte? El limpio de manos. Wow, mírese las manos. Mírese las uñas, capaz que hay algo allá abajo. Porque a veces las manos las tenemos limpias, pero las uñas, no, sobre todo si hacemos así o hacemos así. Siempre queda algo. Podemos estar limpios de manos, pero las uñas. Entonces yo debo acercarme en adoración y en oración. Por eso la palabra, cuando Jesús enseña a orar, Él enseña diciendo, Padre, perdona, perdona. Santifica tu nombre, adora, perdona. La santidad es innegable, pero la originalidad también. Él no quiere escucharme orar como ora el pastor Germán o como ora el pastor César. Él quiere escuchar la canción de mi corazón, la melodía, la voz de Rubén, aunque usted vio que yo me trabo en las palabras, ¿se ha dado cuenta? Que se me tralengua la traba, ¿vio? Que soy medio raro, hablo más rápido, más lento de lo que pienso y hago unos berenjenales tremendos. Es verdad, pero así Dios escucha mi oración. Por años yo he tratado de imitar a otros a orar. Hasta en las maneras de orar. Yo creo que lo he contado aquí una vez, que uno de mis maestros enseñó una vez y dijo, yo de temprano busco al Señor, 5 de la mañana me levanto a orar. Y yo quería ser igual que él. Entonces, ¿qué hice? Puse despertador, 5 de la mañana, Rubencito de pie, orando. Tercer día, Rubencito no se levantaba a las 5 de la mañana. Y me sentí absolutamente el pecador más sucio y más... Estaba todo el infierno arriba mío, más o menos. Entonces voy y le digo, fulano, explícame cuál es el secreto de... Yo quiero ser como vos. Y él me dijo, claro, yo me levanto a las 5 de la mañana, pero me acuesto a las 10 de la noche. Los chicos eran chicos, yo tenía 2 trabajos, me acostaba a las 2 de la mañana. ¿Qué me iba a levantar a las 5 de la mañana? Pero yo quería ser como él hasta que descubrí que tengo mi manera de orar delante del Señor. Es original y Dios le agrada. Descubra su manera de orar. Amén. Usted no copia a nadie. Dígase a sí mismo, yo no copio a nadie. Yo soy único y Dios quiere escucharme tal como me soy y como me escucha, me responde. Ahora, nosotros tenemos que entender esto y que mi oración debe brotar de mi corazón. Ahora, hay un pasaje en la Escritura que hemos enseñado muchas veces. Usted recuerda la historia del profeta Eliseo, cuando Eliseo ora por su siervo que estaba ahí con él rodeado de enemigos y dice Eliseo,
abre los ojos para que veas. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Pero ¿sabe qué? Todos llegamos hasta ese pasaje y no recordamos lo que pasó después de ese pasaje, después de esa oración. ¿Qué ocurrió? Simplemente la historia termina con el siervo viendo que los que eran a favor de ellos eran mucho mayor que los que estaban en contra. No, el pasaje sigue y vamos a ver ahí lo que es una oración que genera conquista. Busque por favor Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8 en adelante. Estamos estrenando banquito para el agua y la mesa para la computadora es tamaño Pastor Germán, ¿vio? Los chiquitos van a tener que poner un banquito acá al lado. Segunda de Reyes, capítulo 6, dice la palabra de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cada vez que el rey de Aram, para que tenga una idea, se sitúe, es la actual Siria. Y Aram era el quinto hijo de Sem, y Sem era hijo de Noé. Para que se sitúe, Noé tuvo un hijo que era Sem, y Sem dio a un descendiente que era Aram. Y Aram llegó a la región de la actual Siria, donde hoy actualmente está Siria, y esa tierra en tiempos del profeta Eliseo era conocida como la tierra de Aram. De ahí viene la palabra arameos, cuando usted lee los arameos en la Escritura, simplemente anota de colorida. Dice que cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y le decía: movilicemos nuestras fuerzas en tal lugar y de tal lugar iremos. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios y varias veces Eliseo advirtió al rey para que tuviera alerta de esos lugares. La palabra Eliseo, el nombre Eliseo significa Dios de mi salvación. Y al parecer, por lo que vemos en la Escritura, Dios le revelaba la estrategia de Aram a Eliseo. Eliseo iba donde estaba el rey y le decía: mira, los reyes de Aram van a mover a todo su ejército hacia barrio San Vicente. Entonces iba el rey y le decía: rey, no vayamos a San Vicente porque van a estar los arameos. Y mire la historia cómo sigue, porque en el verso 11 dice: esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a todos sus oficiales y le preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? Claro, él pensaba que había alguien que delataba las estrategias que él planeaba con sus capitanes y se la contaba a los israelitas. Entonces él dice: ¿quién de ustedes es el traidor? Necesitamos descubrir el traidor. ¿Quién ha estado informando al rey de Israel acerca de mis planes? Nosotros no, le dicen al rey. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. El Dios de los cielos, que tiene absoluto dominio, control de absolutamente todo, estaba allí escuchándolo al rey de Aram, lo que tramaba en contra de Israel. Inmediatamente se lo revelaba el profeta Eliseo y Eliseo advertía al rey. Y el rey era cuidado y así el pueblo de Israel era cuidado. Cuando le dicen esto a Aram, en el verso 3, al rey de Aram, en el verso 13, usted lee: vayan a averiguar dónde está Eliseo, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros a la guerra para rodear la ciudad de Dotán. Hay algo interesante aquí, que es la ciudad de Dotán. La ciudad de Dotán, el nombre de Dotán significa dos pozos. ¿Sabe qué ocurrió en esa ciudad mucho tiempo antes? En ese lugar fue donde los hermanos vendieron a José, donde echaron a José a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. O sea, es un lugar significativo para entender lo que estamos viendo de conquista y oración. Entonces tenemos este panorama: un hombre de Dios, el profeta Eliseo, que entraba al corazón de Dios, que Dios le revelaba las artimañas y planes de Satanás contra su propia vida y contra el pueblo de Israel. Y él estaba en un lugar que estaba marcado por una connotación. Había sido el lugar donde se había vendido a José. Y él estaba ahí.
Y en medio de esa circunstancia, el rey de Aram envía no una patrulla, no un grupo comando, envía al ejército completo a rodear la ciudad. Y rodean la ciudad. Vamos a resumir esto hasta aquí. El rey de Aram, cada vez que quiere atacar a Israel, Dios se lo pone en contra. Eliseo actúa cada vez que Dios le muestra. Y ahí está Aram, el rey de Aram, enviando hacia Dotán, hacia la ciudad de los dos pozos, a todo su ejército. Ahora, el primer punto que veo aquí, si yo quiero tener una oración que genera conquista, ¿cuántos quieren empezar a orar de manera diferente? Levanten su mano los que quieren orar de manera diferente. Los que quieren generar conquista en su oración tienen que entender que la intimidad con Dios es clave. La santidad me da acceso. La originalidad me permite presentarme tal cual soy, no disfrazado, tal cual soy. Pero la intimidad se desarrolla cara a cara. Cara a cara. Yo no puedo desarrollar intimidad con alguien solamente a través de la pantalla del celular. Necesito contacto, necesito conocer, necesito hablar. Eliseo, aprendido de su maestro Elías, por eso la gran importancia de que usted debe caminar con gente de Dios. Busque gente de Dios para caminar. Él había aprendido que la intimidad generaba esos espacios donde Dios podía hablar y revelarse. Es la intimidad lo que le revelaba todo lo que Satanás había preparado en su contra. Y es en esa intimidad donde Dios hablaba a Eliseo, y en esa intimidad desarrollada en la manera que era Eliseo, porque Eliseo era muy diferente a Elías. Elías tenía una manera de ministrar, Eliseo tenía otra. Pero los dos habían aprendido a desarrollar intimidad. Pedro, Pablo, los apóstoles, cada uno tenía su manera. Nosotros tenemos que aprender a entrar al corazón de Dios. La puerta está abierta, usted entra, pero desarrolle con intimidad delante del Señor. Conozca al Dios para que le revele las trampas de Satanás contra su vida. La Escritura habla claramente. Pablo, en una de las enseñanzas más grandes, dice: no ignoren las artimañas, las estrategias, los planes que Satanás tiene en contra suya. Satanás nos odia. Satanás está embroncado con los hijos de Dios. Y Él quiere ver tu vida lejos del Señor. Entonces, cuando yo puedo entrar a un tiempo de oración que genera conquista, tengo que entrar al corazón del Padre, pero en adorarle, escucharle, pero desarrollar intimidad para que Él me diga: mira, mañana cuando salgas a laburar, cuidado con tal cosa. Mañana cuando estés en tu casa, cuidado con tal otra cosa. Advertile a tus hijos tal cosa. Sabe que muchos hijos están perdiendo la batalla con Satanás porque sus padres no le están advirtiendo lo que están los planes del diablo contra sus vidas. Lo que estamos viendo en esto es que la oración que genera conquista debe ser aquella en la cual yo desarrollo intimidad con Dios. Una oración que genera una victoria requiere intimidad. Yo no fui diseñado para visitar la presencia de Dios. El Salmo dice: el que habita, no visita. Yo a veces visitamos al Señor. Yo no habito, dígale, yo no habito. Perdón, yo no visito, yo habito. Habita, usted habita, hace morada, hace su casa ahí bajo el trono, establece y comienza a desarrollar intimidad y se va a sorprender de las cosas que empezará a decir que no. Y a las cosas que le empezará a decir que sí. Y se va a asombrar de las cosas que el diablo querrá hacer en su contra. La palabra dice que Él nos libra del lazo, de la trampa del cazador. Pero no quiere mandar un ejército de ángeles barriendo mi camino. Él quiere que yo pueda discernir los tiempos que camino. Y pueda pararme y ver en el corazón del otro si hay un espíritu engañador. Ver en el corazón de otras cosas que puedo comprar, si no voy a ser engañado en esa compra. En lo cotidiano o en lo específico, cuando tiene que tomar una decisión, siempre que sea bajo una oración de conquista que genera victoria.
Al día siguiente, dice el verso 15, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano, no, se levantó temprano, salió a la puerta con el termo y con la pava y de pronto vio caballos y carros de guerra por todos lados. Me encanta esta versión, por todos lados, caballos y gente de guerra. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Le gritó el joven a Eliseo. Eliseo en el verso 16 dice, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces, verso 17, Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que en la montaña alrededor de Eliseo, que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Ahora, escuche bien esto. Tener miedo, tener temor cuando me visita la enfermedad, cuando una circunstancia es difícil, cuando algo ocurre en mi vida, tener temor, tener miedo, no es pecado. No es pecado que algo ocurra y yo tenga cierta preocupación. No es pecado, es normal. Lo problemático es cuando el temor, la preocupación o el miedo atrapan, dominan, gobiernan mi corazón. Eso es el problema. Entonces, cuando Eliseo va a orar por su siervo, no ora diciendo, Señor, sacale el miedo a este pibe que me mandaste de ayudante, que no me sirve nada más que para asustar a los que están alrededor mío. No, no dijo eso. Señor, me hubieras mandado una persona más madura. No, él simplemente está entendiendo que era lógico y normal que tuviera miedo, tuviera temor, porque él no estaba viendo lo que Eliseo estaba viendo. Eliseo no está diciendo, Señor, envía tus carros de fuego. La oración de Eliseo no es, Señor, ahora, frente a toda esta circunstancia, manda tus carros de fuego. No es su oración. Su oración es simplemente, es más, antes de orar ya le dice, tranquilo, pibe, son muchos más los que están a nuestro favor. Porque él ya lo había visto, ¿dónde? En la intimidad desarrollada con Dios. Si Dios le había mostrado los planes del enemigo, ¿cómo no le iba a mostrar el cielo abierto a su favor? Lo que pasa es que nosotros no tenemos un estilo de oración pedigüeña. Pobrecito de mí, golpéame, Señor. Y no nos damos cuenta el poder que hay en los que oran conforme al reino. Los que ven lo que Dios está haciendo. Por eso Él se para. Y cuando dice, mira lo que nos vienen a pegar, Él dice, tranquilos, son muchos más. Señor, abrile los ojos. Él ya lo había visto. Y quería que otro lo viera. ¿Sabe qué? Cuando usted aprende a desarrollar esto en su vida personal, en su vida familiar, en su vida ministerial, los que estamos sirviendo, podemos ver lo que Dios ya vio y animar a otros conforme a lo que Dios está haciendo. No son expectativas mías de que Dios va a sanar a una persona. Es lo que veo que Dios está haciendo sobre esa persona. Para eso necesito santidad, originalidad y necesito moverme con una oración basada claramente en una intimidad con Dios, pero también una oración osada. Una oración que busca lo sobrenatural. Es lo que hizo Eliseo. Eliseo es una oración osada, es de osadía, es de aquel que confía en Dios. Señor, abrirle los cielos, yo ya lo estoy viendo, abrirle los ojos, mostrarle que esto no es así, abrirle los ojos. Su oración es sobrenatural, busca lo sobrenatural. Su oración, una oración que genera conquista, victoria, requiere una osadía en buscar lo sobrenatural. Usted ha sido diseñado para moverse en lo sobrenatural, lo que Dios está haciendo. Si el diablo está ganando la batalla, párese en lo que Dios va a hacer, no en lo que está viendo. El problema es que nos paramos en lo que vemos y no nos paramos en lo que está haciendo. La salida la dará Dios como Él la quiera dar, pero que la va a dar si usted aprende a moverse en oración de conquista, va a haber la salida de parte del Señor. Pero se tiene que parar en una osadía. Por eso, así como mi adoración, Señor, que sea aquí, que sea ahora, abre los cielos, haz lo que tenías que hacer. Así tiene que ser mi oración. Yo no veo a la viuda ir a tocarle el timbre al juez y quedársela por... Se ve que la viuda le pateó la puerta al juez, ¿o no? Que el juez tuvo que obrar. Y la palabra en la enseñanza, siendo este juez injusto. Y
hizo esto, ¿cuánto más vuestro Padre lo hace? ¿Sabe por qué no vemos conquista? ¿Sabe por qué no vemos victoria? Porque tenemos oraciones de derrota. Oraciones limitadas, naturalmente limitadas por el miedo, por el temor, por la preocupación. Una oración que genera conquista es una oración osada que busca lo sobrenatural de Dios. Ahora, hasta aquí siempre enseñamos. Pero la historia continúa unos versículos más adelante y en el verso 18 al 22 dice, cuando el ejército arameo avanzó contra Eliseo. O sea que Dios no detuvo el avance del enemigo. No mandó fuego a quemar a los enemigos. Los enemigos afilaron los cuchillos y vamos. Cuando el ejército avanzó contra Eliseo, Eliseo levanta una oración y dice, Señor, ahora, Señor, dales ceguera. Rogó Dios al Señor y dijo, oh Señor, haz que los ciegos queden ciegos. Perdón, que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme, los voy a llevar a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Entraron, verso 20, a Samaria. Y Eliseo volvió a orar y dijo, Señor, ahora abre los ojos para que vean. El Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta que estaban en medio de la ciudad de Samaria, la ciudad del rey de Israel. Y el rey cuando los vio le dijo a Eliseo, los mato, padre mío. Y Eliseo dijo, claro que no. Y la historia continúa. Ahora, mire esta oración de conquista. No fue Dios el que intervino. O sea, sí, está bien. Y Dios intervino. Pero se movió Eliseo en base a su oración. El enemigo seguía avanzando. Veía los carros de fuego, sabía lo que Dios estaba haciendo, le hace a su compañero abrir los ojos, pero el enemigo sigue avanzando. Y cuando sigue avanzando, se para delante de ellos, Señor, que no me vean. Y todos lo vieron, porque no es que quedaron ciegos, porque usted lee el pasaje que dice Eliseo, le digo, muchachos, se equivocaron. No está acá Eliseo, ¿eh? ¿Y quién estaba hablando? Eliseo. Dice, esta es otra ciudad, no es Dos Pozos, no es Dotán. Vamos para otro lado, síganme los buenos. O en este caso a los malos, y los siguen. ¿Y a dónde los lleva? A la boca, se los entrega a todos de pie y mano al rey de Israel. Y el Señor vuelve a orar, el Señor le dice, abrir los ojos, y abren sus ojos, y dice, ¿dónde estamos? Estaban en Samaria, rodeados por los israelitas. La oración sobrenatural, que está basada en mi santidad, en mi originalidad, esa oración que está llena de la valentía de enfrentarme a las circunstancias. Dígase para sí mismo, yo no me escondo más de las circunstancias. No se escondan más de las circunstancias, no se escondan más detrás de una enfermedad, de una circunstancia, de lo que fuera. Enfréntelas y aunque vayan viniendo, levante su oración y diga, Señor, cerrale los ojos al diablo. Y lleva al diablo al lugar que tiene que ser. En Samaria estaba el rey. El rey era representante, echaba las voces del profeta y ofrecía sacrificios a Dios. Lo llevó adelante, lleve sus problemas delante del trono de Dios. Y vea cómo acaban. Pero ¿sabe qué? Nuestra oración es tan débil que siempre andamos buscando a alguien que ore por nosotros. ¿O no es verdad? No está mal, hágalo, porque cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, que dice la Escritura, Dios lo va a hacer. Ese es un principio en la oración. Pero nos hemos olvidado del otro principio. Es mi oración la que tiene poder. Es mi clamor por mis hijos, por mi economía, por mi trabajo, yendo delante del trono y estableciendo ahí la victoria que Dios me da. Yo tengo que ponerme de acuerdo con alguien. Tengo que buscar a otros para que oren por mí. Claro que sí. Claro que yo tengo que buscar a otros que oren por mí. Claro que tengo que pedirle a otros que oren junto conmigo. Eso es verdad, pero la oración que genera conquista es mi oración generando gobierno y ejerciendo autoridad. Eliseo gobernó las circunstancias. Ya no eran las circunstancias gobernando a Eliseo. Eliseo ejerció gobierno sobre los enemigos. Les dijo claramente, vayan para allá. Y los siguieron, los hombres de guerra, los preparados para matar a Eliseo, los que sabían a quién tenían que ir a buscar. La oración
que genera conquista es una oración que gobierna, que gestiona, que ejerce autoridad sobre las circunstancias. ¿Hasta cuándo vas a dejar que las circunstancias limiten tu vida espiritual, limiten el ejercicio de tus dones, limiten la libertad que Cristo que te ha dado? ¿Hasta cuándo? Solo hasta cuando te pares delante de Dios, le pidas perdón por haber orado de una manera débil y empezar a pararte firmemente en una oración que genera victoria y conquista. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta es la realidad. Necesitamos empezar a movernos, así como nos estamos moviendo en la adoración. Necesitamos empezar a movernos en esto. El mes que viene vamos a estar animando a un encuentro de oración muy particular. Esté atento. No sabemos cuándo va a ser porque Dios nos va a dar la indicación. Pero cuando se abra ese tiempo de oración, yo estoy seguro que la oración en este lugar va a cambiar radicalmente. Estamos preparándonos y estamos tratando de ver lo que Dios quiere hacer en este su pueblo. Póngase de pie, iglesia.